Hola, bienvenidos al Ministerio Embajadores de Esperanza, un ministerio comprometido con la palabra de Dios y la sana doctrina. Continuamos estudiando el libro de Apocalipsis y hoy vamos a repetir cosas que ya hemos hablado. Y si ya las hemos hablado, ¿para qué las repetimos? Muy sencillo, porque el libro de Apocalipsis es un libro que en su gran mayoría no es histórico. El libro de Apocalipsis es un libro profético de cosas que han de acontecer, pero tiene una parte histórica y es esta parte del mensaje a las 7 iglesias. Y la idea es que vamos a estudiarlo despacito, porque la idea es que nosotros aprendamos sobre el libro de Apocalipsis, pero que aprendamos bien. No vamos a correr, no vamos a llenarnos de una cantidad de información que quizás después de unos días ya ni recordemos. Por lo menos usted ya tiene claro qué significa Apocalipsis o qué significa revelación. El libro de Apocalipsis también se llama eh, revelación de Jesucristo. Ya tenemos claro, sin duda, que lo escribió el apóstol Juan, el discípulo amado. Y también tenemos claro que cuando Juan es arrestado, él se encontraba en la ciudad de Éfeso y estaba ministrando en ese momento a la iglesia y también a las ciudades circunvecinas. Buscaba fortalecer a las iglesias y a estas congregaciones con la predicación de la palabra. Él ya no podía estar personalmente en cada iglesia, entonces él coordinaba muchas cosas. Y el libro de Apocalipsis es un libro que empieza con este factor o este componente histórico, que también ya lo hemos explicado, es para nuestros días. Las iglesias en este tiempo habían comenzado a sentir la persecución fuerte. Dios nos guarde, mis amados. Ya aquí nomás en Bolivia, el señor Evo Morales prohibió y está en contra totalmente de los evangélicos y de las iglesias evangélicas. Dios nos guarde, porque cuando se levante persecución no va a ser solo en el Medio Oriente. Y estas iglesias, las 7 iglesias, ya habían empezado a sentir los rigores, los efectos de la persecución. Ya empezaron a vivir cosas que nunca habían vivido hasta el momento, como por ejemplo el que los pastores fueran capturados y torturados. Juan mismo había sido exiliado a un lugar terrible, pero esa tormenta de persecución que estaba a punto de desatarse con una furia total sobre las 7 iglesias, eh, era inevitable. Entonces, el libro de Apocalipsis, escrito por Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, provee un mensaje de esperanza a las iglesias. Y a través de ese mensaje, Dios les dice que Él está en control soberano de todas las cosas y de todos los acontecimientos de la historia humana. Y aunque con mucha frecuencia la maldad parece triunfar, aunque con mucha frecuencia el mal parece inundar absolutamente todo, aunque los hombres impíos aparenten ser todopoderosos, la condenación que viene para estos es definitiva. Y hoy le digo a cada uno de ustedes, si sobre sus vidas, mis amados, se han levantado personas poderosas para atacarles, para dañarles, para a través de la manipulación, de la mentira, haciendo uso del dinero, de su poder, de sus influencias, etcétera,
sepa usted una cosa, que Dios, si ha estado quieto, en apariencia para usted de quieto, Dios llegará un momento en que va a intervenir. Y cuando intervenga, que se tengan, como dicen las abuelas, que se tengan de atrás los que se han levantado injustamente contra usted, con calumnia, con injuria, con mentira, con chisme, con manipulación, etcétera. Dios lo promete, Dios lo cumplirá. Entonces, el libro de Apocalipsis es un libro en esencia fundamentalmente profético. Contiene muy poco material histórico, excepto de los capítulos 1 al 3, que habla las 7 iglesias que en ese momento se encontraban en Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Entonces, cuando usted escuche Turquía, ahí se encontraban las 7 iglesias en esa zona que se conoce también como Asia Menor. Entonces, literalmente, Apocalipsis es un libro que utiliza un lenguaje muy simbólico que lo vamos a estudiar, porque lo que el Señor hace es tomar a Juan de una manera sobrenatural y llevarlo al cielo a revelarle muchas cosas, pero también lo adelanta en el futuro. Imagine lo siguiente, que usted está orando en su casa, usted está orando, y Dios de manera sobrenatural lo toma y lo adelanta 2500 años en el futuro y lo para en la esquina de una calle cualquiera, después lo lleva a otro lado y usted empieza a ver guerras, etcétera. Pero imagínese usted que de esta época, estamos en el 2018, Dios lo lleve 2500 años adelante en el futuro y el Señor le dice, escribe lo que ves, escribe. Entonces Juan empieza a escribir, pero en el lenguaje que él manejaba de su época. Yo hago siempre este ejercicio. Mi abuela, eh, mi abuela paterna, murió en el año de 1982. Estamos hablando de más de 30 años, ¿verdad? Y póngase usted a pensar en esto. Si Dios le permitiera a mi abuela o a un familiar suyo que murió hace tanto, revivir y estar en este mundo, en este año 2018, se quedaría atónito de ver televisores a color. Mi abuela no alcanzó a ver esa tecnología. Si ya la había, ella nunca la tuvo. Em, Computadores, es que nomás hagamos cuentas. Yo personalmente vine a coger un portátil cuando yo ya estaba grande. Mi papá recuerdo mucho que compró un computador, yo tenía que unos 20 años, compró un computador y cuando yo lo cogí la primera vez tenía el simbolito de la E de Internet Explorer y yo dije, ay, vea, eso tan chévere que será un jueguito. Y yo le hacía clic y me decía que no había conexión, pues obviamente que iba a haber conexión, pero yo no sabía y no entendía. Entonces, si mi abuela resucitara hoy, Dios le permitiera ver todo lo que hoy hay de avances tecnológicos, ella no entendería muchas de las cosas que vería. Ella ve un computador, una pantalla plana, ¿y eso qué es? Y un celular, ¿y eso qué es? Lo mismo le pasó a Juan. Dios lo lleva 2500 años adelante aproximadamente, estoy hablando de una aproximado, pero fue mucho tiempo. Y Dios le muestra cosas. Entonces, por ejemplo, más adelante eso lo estudiaremos. Juan dice, por ejemplo, y eran como aves y dragones que botaban fuego por su boca. Entonces, nosotros que nos imaginamos, el dragón de la película Entrenando a mi dragón, los que la vieron, uno se imagina ese dragón con cola, colmillos y botando el fuego. No, ¿qué vio Juan?
¿Será que entonces ahorita no demoran en aparecer dragones por ahí de verdad? No, él vio fue helicópteros, helicópteros de guerra, vio tanques de guerra, vio la pelea, vio la destrucción. Juan, me imagino yo, eso no está en la Biblia, pero yo me imagino, porque también más adelante Juan escribe, por ejemplo, él dice, y las gentes correrán de aquí para allá, de aquí para allá. Y yo me imagino que fue que el Señor lo paró de pronto en una calle de alguna ciudad, de una ciudad muy agitada, muy importante. Pensemos en Nueva York, se me ocurre en este momento, o en Dubái, o aquí en Bogotá también. Y cómo parece usted en una esquina en hora pico en la mañana, en cualquier esquina de la ciudad o de cualquier ciudad. La gente corre de aquí para allá. Entonces Juan lo que veía, él vio estos tiempos que estamos viviendo, los vio, estos tiempos. Juan lo tenía que traducir en su lenguaje. Si yo le dijera a mi abuela resucitada, alcánzame el celular, ella no va a saber qué es un celular, me va a decir, ¿qué es eso? ¿Y eso por qué se llama así? Oye, vamos a comprar un plasma. ¿Usted me entiende qué es eso? La abuela va a decir, ¿qué es eso? Entonces, eso le pasó a Juan. Por eso es que mucho de lo que está en Apocalipsis es tan simbólico. Pero no es que el hombre estaba loco o que se estaba imaginando cosas. No, no, no. Es que él tenía que tratar de traducir en su lenguaje lo que había visto y eso es lo que queda escrito. Y literalmente, obviamente hay una explicación y bendito sea el Señor que tenemos al Espíritu Santo que nos enseña su palabra. Entonces, ese es el sentido de Juan. Ya en el mensaje a las iglesias hablamos de Éfeso y para cada iglesia hay un elogio, hay una crítica, hay una exhortación y hay una recompensa para cada iglesia. Para Éfeso hay un elogio y es que Dios admira, el Señor Jesús admira su duro trabajo y perseverancia. Ese es el elogio de Éfeso. La crítica que le hace a Éfeso es el haber abandonado su primer amor. La exhortación que le hace a Éfeso es al arrepentimiento. Arrepiéntase y vuelva al primer amor. La recompensa que le promete es el derecho a comer del árbol de la vida. Hablamos también después de Esmirna. El elogio a Esmirna es su riqueza. Aunque dice que es una iglesia pobre, pero habla de algo material. Pero exalta la riqueza de Esmirna, una riqueza espiritual, porque es una iglesia centrada, doctrinal, fiel. Ese es el elogio a Esmirna. La crítica, ninguna. A Esmirna el Señor no le hace ninguna crítica. La exhortación, sigue siendo fiel. Como has sido fiel hasta hoy, sigue siendo fiel, Esmirna. La recompensa, miren esta recompensa tan tremenda. No sufrir daño alguno en la segunda muerte, es decir, salvación eterna. Bendito Dios. En Pérgamo, el elogio es que ellos habían sido fieles, fieles. ¿Cuál es la crítica? La crítica es que cayeron en idolatría y en inmoralidad sexual. La exhortación, arrepiéntanse de eso. ¿La recompensa cuál es? Una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Esto habla también de salvación, esto habla también de una identidad en Cristo y es también para nosotros. Y vamos a leer esta noche sobre Tiatira. Así que acompáñeme allí a Apocalipsis. Vamos a ubicarnos ahí en el capítulo 3, versículo 18, por favor.
Y dice la palabra en el versículo 18, perdón, Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Y escribe al pastor de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego. Recuerde que dijimos que en cada uno de los mensajes a las 7 iglesias se identifica una característica del Señor Jesús que es única. Y aquí en Tiatira dice que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Los ojos de fuego que simbolizan que a Cristo Jesús no se le escapa absolutamente nada. Cuando se produce un incendio, el incendio lo destruye todo, todo lo quema. Lo que no lo quema lo daña, lo destroza. Si es ladrillo, lo quema, lo negrea, lo vuelve una nada. El fuego daña todo, de una manera o de otra. Entonces, cuando nos dice aquí la palabra que el Señor tiene ojos como llama de fuego, lo que está diciendo es, a mí no se me escapa nada, no hay absolutamente nada, pero nada es nada que tú me puedas ocultar. Hasta el último de los cabellos, Dios lo tiene contado. Todo lo sabe de usted, todo lo sabe de mí, absolutamente todo. Todo lo sabe de la iglesia, todo es todo. Y pies semejantes al bronce bruñido. Cuando la Biblia asemeja los pies al bronce bruñido, es decir, muy brillante, el bronce simboliza estabilidad. El bronce simboliza autoridad en los pies. El bronce simboliza eh, eternidad. Y eso es lo que está diciendo del Señor, que es eterno, que su autoridad es eterna, que nada se le escapa a sus ojos y a su mirada. Versículo 19. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mire esto tan tremendo, tremenda iglesia esta. Leamos otra vez. ¿Qué conocía el Señor de Tiatira? Obras, una iglesia que trabajaba, se movía en el evangelismo, se movía tremendamente en la predicación de la palabra, y amor, hacían mucho trabajo, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, iba pasando el tiempo y esta iglesia trabajaba más y le metía más el hombro. ¿Qué pasa hoy? Hoy muchos, en vez de meterle la ficha, desmayan. No, esta iglesia no. Y sigue diciendo aquí, versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. ¿Y de qué no se quería arrepentir? De su fornicación. No se quería arrepentir. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente. Mire, lo que les decía de los ojos de fuego.
el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Bueno, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, la sana doctrina, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Tremendo. Bueno, entonces resulta que el problema de Tiatira, el elogio, resumiendo, el elogio que Dios le hace a Tiatira es que literalmente tiene obras, tiene amor, tiene fe, tiene servicio y perseverancia. La crítica que le hace es la idolatría y la inmoralidad sexual. Tome nota, por favor. La exhortación que le hace a Tiatira a retener con firmeza lo que ya tienen, es decir, la sana doctrina. ¿Y cuál es la recompensa? La estrella de la mañana, el mismo Señor Jesucristo. Entonces, resulta que dice aquí que ellos tenían un problema y es que toleraban a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, versículo 20. Jezabel es un seudónimo para aludir a una mujer que influenció a los judíos en el Antiguo Testamento para cometer idolatría e inmoralidad. Eso lo encuentra usted en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 21, del versículo 25 al 26. Y cuando usted estudia la historia de esta mujer Jezabel, era una mujer dominante, era una mujer supremamente imponente, controladora, era una mujer que buscaba llevar a la gente a torcerse, a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, literalmente, el Señor le está diciendo a la iglesia de Tiatira, les está diciendo iglesias, iglesia de Tiatira, congregación, personas, cada uno, ustedes están permitiendo una contaminación. Por un lado, una contaminación de tipo ¿qué? Doctrinal, pero también por otro lado, de tipo de inmoralidad sexual. Pero aquí la fornicación hace referencia también al tema no solo sexual, sino al tema de empezar a mezclar cosas. Fíjense que no es la primera vez que se ve eso en una iglesia, ya lo vimos también de una manera u otra en Pérgamo, porque es que Pérgamo también estaba teniendo el problema de idolatría e inmoralidad sexual, y Dios las llama al arrepentimiento, pero a Tiatira le dice, la exhorta a retener con firmeza lo que ya tienen, que tenían la palabra, la sana doctrina. A diferencia de Pérgamo, Pérgamo había permitido la contaminación doctrinal muy fuerte, acuérdense, habían permitido la doctrina de los nicolaitas. Entonces, lamentablemente, Pérgamo entró permitiendo la doctrina de Balaán, permitió la doctrina de los nicolaitas, pero fíjense que ya en Tiatira el tema era más de carácter moral. Entonces, aunque había una contaminación doctrinal, porque cuando hay idolatría, de una u otra manera, hay contaminación doctrinal. Su doctrina está contaminada. Cuando usted en su vida permite la idolatría a lo que sea, puede ser al trabajo, a la televisión, a la comida, a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Usted tiene idolatría por un equipo de fútbol, usted tiene idolatría, bueno, por mil cosas puede tener idolatría, no solo por imágenes. Usted puede tener idolatría por su trabajo, por su carro. Usted puede tener una idolatría por el dinero.
Usted puede tener idolatría por las cosas materiales, usted puede tener una idolatría por el qué dirán, usted puede tener una idolatría por la apariencia, por la ropa, por las marcas, por los zapatos finos, por los bolsos. Bueno, idolatría por el maquillaje, idolatría por su cuerpo. Puede haber muchísimas formas de idolatría, no necesariamente que imágenes y todo este tipo de cosas. Entonces, cuando hay idolatría en la vida de un creyente, pues lamentablemente tenemos que decirlo, aunque esté centrado en la parte doctrinal, hay una distorsión doctrinal ya, empieza a darse una distorsión doctrinal. Cuando yo tengo una doctrina completamente centrada en Cristo Jesús, en su palabra, yo no va a haber idolatría en mi corazón, de nada, porque yo tengo centrado, tengo claro que mis ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de la fe. Lamentablemente hoy, mis amados, es mucha la gente que está como Tiatira. Muchísima gente está como Tiatira. Y ellos dicen ser creyentes, lo hemos dicho. Muchos miles en el mundo dicen ser creyentes, pero son muy pocos los que son verdaderamente discípulos de Cristo. Y el Señor dice, id y haced discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser más que creyentes, tenemos que ser discípulos de Cristo, es decir, seguidores del Señor Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie murió por mí en la cruz sino Él. Él proveyó todo para mí. Entonces yo lo menos que puedo hacer es honrarlo a Él con obediencia, siguiéndolo a Él, apartándome de rituales, apartándome de una cantidad de cosas que en el fondo al Señor no le agradan. Entonces, literalmente el Señor le dice a esta iglesia en el versículo 28, y le daré la estrella de la mañana, le daré la estrella de la mañana. Entonces, ¿a quién? A Cristo mismo. A Cristo mismo. Él es la estrella de la mañana. Entonces, ¿qué sucede, mis amados? Que hoy día hay mucho creyente que es tipo de la iglesia de Tiatira. Lo dijimos con la iglesia de Pérgamo, que es tipo del creyente que se contamina mucho, es el creyente que es crossover, es el creyente que pica aquí, pica allá, es el creyente que, digamos que hay gente que es muy, no le gusta el conflicto, no le gusta contender, no le gusta entrar a chocar, no le gusta entrar a generar polémica con absolutamente nadie, entonces se la quieren llevar bien con todo el mundo. El verdadero creyente inevitablemente va a chocar. Es decir, si usted tiene una doctrina sana, centrada en las escrituras, tarde o temprano usted va a chocar con alguien. Porque usted no puede decir que cree en Dios, pero está mezclado con otras cosas de carácter doctrinal, que era lo que le pasaba a la iglesia de Pérgamo, pero también el creyente tipo Tiatira es el creyente que ha permitido la contaminación literalmente eh, por causa del pecado. Ha permitido la idolatría. Es decir, se idolatran cosas del mundo, de este sistema de cosas. Y en eso tenemos que pensar y reflexionar. Estamos en un mundo, en la era del conocimiento, en la era de la globalización, donde es completamente inevitable el uso del Internet. Es una herramienta. Usted va a mandar una hoja de vida y ya en muchos lugares le dicen por Internet. Muchas convocatorias, todo por Internet. Haga la inscripción por Internet. Mucho estudio es por Internet. Muchos posgrados, Internet. Imagínese usted sin Internet. El WhatsApp es una herramienta fundamental de comunicación. Eso no es un lujo. Ah, que usted ya lo convierta en vicio, ese es otro tema. Eso es diferente. Pero es una herramienta de comunicación. Las tarjetas de crédito no son del diablo, son suyas. Es que esto es del diablo, entonces el diablo es usted. No, no son suyas, no, no satanicemos las cosas.
son una herramienta. Que usted no la sepa manejar es un tema completamente diferente. Entonces, ¿qué sucede, mis amados? Que literalmente, el libro de Apocalipsis en el mensaje a las 7 iglesias nos está hablando de 7 problemáticas que hoy vive la iglesia. No de 7 problemáticas, porque hay 2 iglesias a las que no les menciona ninguna problemática. De esas 7 iglesias, a las 2 más pequeñas las elogia. Entonces no se deje usted llevar por el tamaño de una iglesia. Porque si usted mira aquí el mensaje a las 7 iglesias, a las más grandes, a las más poderosas, a las más adineradas, es a las que más duro el Señor les da. Y eso lo vamos a estudiar. Y a las más pequeñas es literalmente a las que les elogia y no les hace ningún tipo de crítica. Entonces no nos dejemos encandelillar los ojos por tamaño, porque el tamaño no dice absolutamente nada. Que en una congregación hayan 5, hayan 10, hayan 20, eso no dice nada. O que hayan 1000, o que hayan 10,000. Yo he estado en iglesias muy pequeñas y se mueve la presencia del Espíritu Santo. He estado en iglesias grandes y hay de todo, menos presencia del Espíritu Santo. Pero ¿por qué la gente no discierne eso hoy? Porque es que hoy no hay una relación con Dios. Creemos que tenemos una relación con Dios. No, no la hay, hermano. Muchas veces realmente no la hay. No hay la suficiente oración. No hay la suficiente intimidad con Dios. No hay el suficiente estudio de las escrituras. Es que la palabra se debe escudriñar, no se debe arañar. Muchos confunden arañar con escudriñar. La palabra de Dios se debe escudriñar, profundizar, excavar, ahondar, perforar, ir al fondo. Arañar es que usted coge la Biblia y la lee un ratico todos los días mientras le coge el sueño y amén, gloria a Dios. Nunca está usted así, nunca va a crecer. Y mucho creyente que se dice creyente comete ese error. Estas iglesias empezaron a cometer esos errores por esa falta de profundidad en su relación con Dios. En esta semana nos encontramos en un tiempo de buscar de Dios especial, en un tiempo de ayuno especial, de clamar. Recuerde que la última semana de cada mes estamos teniendo un tiempo de ayuno. Si usted por cuestiones médicas no lo puede hacer todo el día hasta las 6, no lo haga, pero participe del ayuno, participe de la oración, conéctese, métase con Dios. Dese la oportunidad de estar escuchando el devocional, pero no distraído también con el televisor prendido y el computador prendido y la radio prendida y haciendo tareas y haciendo una cosa y haciendo la otra. Conságrese a Dios, dele lo mejor a Dios, no le dé los cunchos, no seamos mediocres espiritualmente. No esté haciendo usted el trabajo, el cuadro, en Excel, mirando Facebook, mirando otras cosas, porque Dios sí lo está viendo. Y usted mismo cae sin darse cuenta en un autosabotaje espiritual, porque usted está pidiendo oración por unas cosas, usted le está pidiendo al Dios del cielo bendición, pero usted mismo le dice a Dios allá en su intimidad, con esa mediocridad espiritual, no, Señor, no estoy preparado para ser bendecido. Y después estamos diciendo por qué la respuesta no llega. No cometa usted el error de escuchar el devocional, lo hemos dicho 1000 veces, con la cabeza puesta sobre la almohada, porque créame que usted no se aguanta una hora. El devocional dura una hora, usted no se va a aguantar. La iglesia de Tiatira empezó a caer en estas cosas y empezó a tolerar cosas que no eran de Dios porque se empieza a descuidar literalmente la palabra. Por eso dice ahí la palabra, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Escuche, que enseñe y seduzca. Los creyentes estaban siendo enseñados y seducidos, es decir, que las enseñanzas que estaban recibiendo eran atractivas, les estaban gustando,
Mis amados, lo estamos viendo hoy. Hoy la gente está siendo enseñada a fornicar. Por eso hoy la gente está detrás de un evangelio de prosperidad, está detrás de milagros, está detrás de señales, está detrás de prodigios, está detrás de doctrinas que no son bíblicas, no están en las escrituras. Por eso hoy la gente está tan cómoda yendo a la iglesia cristiana y también participando de cosas de este mundo, de este sistema de cosas. Y tenemos que hacer esa reflexión en esta oportunidad. Estaban siendo enseñados, pero ¿en qué momento fueron enseñados? Hoy yo compartía con alguien y le decía, yo he conocido gente muy consagrada, pero tremendos estudiosos de las escrituras. En el momento en que esas personas se han descuidado en el estudio doctrinal sano de la palabra, empiezan a fornicar espiritualmente, empiezan a tener una contaminación y empiezan a permitir otras cosas. Por eso los musulmanes están creciendo y muchos que hoy se dicen musulmanes fueron cristianos durante muchos años. ¿Qué está pasando? ¿En qué momento aceptaron esas enseñanzas y en qué momento fueron seducidos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, que es lo que hoy vemos en las iglesias? Hay muchas cosas hoy que son sacrificadas a los ídolos, es decir, que son cosas que nacen del mundo y las traemos para la iglesia. Pero hay una cosa espantosa sobre la iglesia de Tiatira. Mire el versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. Escuche lo que le voy a decir. Voy cerrando. Cuando un verdadero creyente, cuando un verdadero creyente permite ser enseñado y ser seducido por cosas que no son bíblicas, va a venir una dureza al corazón. Otra vez, si usted se descuida de la sana doctrina, porque no en todo lado se habla sana doctrina, si usted se descuida de la sana doctrina y empieza a dejarse seducir por otras cosas que parecen bíblicas pero no son, su corazón se va a endurecer. Y cuando Dios lo llame al arrepentimiento, ¿usted qué va a decir? No quiero arrepentirme. Y así he conocido yo mucha gente que terminan idolatrando la unción, en muchos casos la supuesta unción, que terminan siguiendo un ministerio por causa de los milagros y las señales sobrenaturales que allí suceden, y terminan cayendo en una idolatría. El corazón se endurece porque están siendo enseñados por un evangelio que es diferente, no que haya otro, sino que les predican algo que parece el evangelio, pero no es el evangelio. Terminan siendo seducidos por esas enseñanzas y esas señales sobrenaturales que ven. Y cuando usted los llama al arrepentimiento, mire, mi amado, no importa que usted coja la Biblia y les hable con la Biblia, no importa que usted les exhorte y les hable, no importa, ya no quieren arrepentirse. Antes se molestan, se ofenden. Y así hay gente que se molestan, se ofenden y se hacen hasta matar por un pastor. Imagínese usted, hermano. Imagínese en lo que esta iglesia cayó. El Señor dice, le he dado tiempo de que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Así hay creyentes dentro de la iglesia. No quieren arrepentirse. Y eso es grave. No, nosotros no nos podemos mezclar y contaminar. Ahora, la pregunta que le puede estar asaltando a más de uno en este momento es,
Pero ¿y entonces quién tiene la verdad? Pero ¿y entonces yo a quién le hago caso? Muy sencillo. En Embajadores de Esperanza no tenemos la verdad. ¿Por qué? Porque es que nosotros no predicamos lo que pensamos. Quien tiene la verdad es Cristo, a través de su palabra. El Dios del cielo, a través de su palabra, revelada por medio de su Santo Espíritu. Si usted quiere aprender doctrina, porque eso es lo que queremos y nos proponemos en Embajadores de Esperanza, que usted aprenda Biblia, que usted la aprenda a leer, que usted la aprenda a masticar, que usted piense, que usted analice, que usted no coma entero, que haga lo que dice Hechos capítulo 17 versículo 11, que usted escudriñaba todos los días en su casa para ver si eso que le estaban enseñando era verdad o no, de acuerdo a las escrituras. Pero eso hoy no se le enseña a la gente. Hoy los mensajes en las iglesias están llenos de consolación, de fortaleza, de Dios te ama y Dios te ama y Dios te ama y Dios te ama. Y Dios pelea por ti, Dios es amor. Sí, amén, gloria a Dios, todo eso es cierto. Pero la iglesia necesita ser formada, enseñada, educada en la palabra, enseñarle a las ovejas, investiguen las escrituras. ¿Cómo se investiga? Usted mismo compruebe. Porque hay gente que dice, ay, pero es que yo ya no sé a quién creerle. Pues créale a Dios. ¿A quién más quiere creerle? ¿A una iglesia? ¿A una denominación? ¿A un pastor? A mí no me crea nada de lo que yo digo. A mí usted no me tiene por qué creer. Usted tiene que ir a la palabra y comprobar que se le está hablando la palabra. Eso es lo que queremos. En Embajadores de Esperanza que se levante gente madura en la palabra, gente con fundamento doctrinal. Que no salgamos con cosas raras. Usted ve creyentes saliendo con cosas raras, fornicando con cosas sacrificadas a los ídolos. Le estaba pasando a Tiatira. Que Dios le ayude a usted y me ayude a mí. Que Dios nos ayude a mantenernos puros, limpios doctrinalmente. Y si usted tiene una lucha con su carne, mi amado, acuda ante el trono de la gracia, pida perdón, acérquese a Dios. No importa cuántas veces ni qué haya hecho, acérquese al Señor. Él hoy está con los brazos abiertos. Si usted se fija en el mensaje a las 7 iglesias, el Señor exhorta, pero les da una salida, les da una esperanza. Y si usted se fija, la estructura del mensaje a las iglesias es que el Señor empieza con un elogio. A todas las elogia, a todas. A 5 de ellas les dice, tengo contra ti. Y a todas les habla de una recompensa. Ese es el amor de Dios. Dios le puede decir a usted, mira que hay algo en ti que yo admiro. Admiro esto, 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 esto y esto. Pero tengo unas cosas, unas pocas cosas contra ti. Que haces esto, que permites esto, que permites esto. Por tanto, arrepiéntete y yo te prometo esto, yo te prometo salvación, yo te prometo, ese es el Dios que nosotros predicamos, mis amados. Pero no podemos quedarnos en el Dios que solo promete recompensa porque hoy todo se volvió. Dios es amor. A la gente hay que hablarle de pecado y hay que hablarle de juicio, hay que hablarle de condenación, hay que hablarle de infierno. Hoy les envió un video al chat de embajadores. Espero hayan tenido el tiempo de verlo, si no, mírenlo ahorita, es corto. Como este señor, un gran evangelista, este pastor Luis Palau, se retracta de unas declaraciones que hizo sobre el Papa Benedicto. ¿Y cuáles fueron esas declaraciones? No, él es un hombre de Dios, él estudia la palabra, él investiga la palabra, es un hombre sano doctrinalmente. Oremos todos los hijos de Dios por el Papa, respaldémoslo. Y después salió a pedir perdón públicamente. Bueno, tuvo los pantalones de reconocerlo públicamente. No, yo exageré, o sea, porque este tipo no se ciña a las escrituras. Pido perdón, me equivoqué. Tuvo los pantalones de reconocerlo. Entonces la reflexión que yo hago es esta. ¿Cuántos creyentes hoy
Se dejan llevar por la opinión de un personaje que sale en televisión y como es el mega evangelista, entonces creámosle. No, señor. Dios es personal para salvación. Termino. Dios es personal para salvación. Dios es personal para bendición y Dios es personal para condenación. No se le olvide eso. Nunca se le olvide eso. Nunca se le olvide. La forma en como Dios lo salvó a usted no es la misma en cómo va a salvar a otros. Es personal para salvación. La forma en como Dios lo bendice a usted y lo va a bendecir no es la forma en cómo va a bendecir a otros, porque es personal para bendición. Y la forma en cómo Dios le va a pedir a usted cuentas cuando lo llame a su presencia no es la forma en cómo Dios le va a pedir cuentas a otros, porque Dios es personal para condenación. Y cuando usted, mi amado, usted, mucha gente que le comparte uno del evangelio, es que yo no estoy de acuerdo porque es que fulano dice y sutano dice y perencejo y cuando usted esté delante de Dios no va a haber ningún personaje, no va a haber filosofía ni sabio que esté con usted a su lado para defenderlo. Usted solito va a comparecer ante el Dios del cielo y va a tener que dar cuentas de usted mismo. El Señor nos ayude con este tema. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Bendito, bendito seas en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este ministerio. Gracias por los devocionales. Bendecimos esta herramienta, esta sala. Bendecimos cada reunión presencial, cada actividad. Bendecimos los seminarios que se avecinan. Bendecimos los retiros que se avecinan, las actividades, el crecimiento que se avecina. No queremos, Señor, llenarnos de miles de personas. Queremos en el nombre de Jesús que tú hagas como tú quieres, lo que tú digas, lo que sea tu voluntad para este ministerio. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén.